Julio, ¿tú vas a subir algo? Que la semana pasada nos quedamos viendo lo del vidrio ese, ¿te acuerdas? ¿Cómo te sientes con Maya, Paula? ¿Te gusta Maya o no? ¿O es un programa difícil? Requiere tiempo, ¿no? Pero fíjate que que tus modelos están como bien realizados, como bien ordenados. Son formas sencillas, pero están bien ejecutadas. Lo que siempre yo recomiendo es que, por ejemplo, no sé por qué se puso negro ese cajón. Y ahí vamos a ver. Yo recomiendo que, por ejemplo, cuando tú tienes, por ejemplo, si le pones una textura acá y este modelo está como suavizado, ¿te fijas la tensión que se produce ahí en eso? Eso va a pasar con la textura, se va a distorsionar, ¿ya? Entonces siempre es bueno, aunque parece que no lo requiera, agregar acá una subdivisión cerca del límite para ir haciendo que ojalá los modelos tengan cuadrados en sus formas, ¿ya? Bueno, si ahora estiro, la distorsión es mínima, ¿cierto? Ahí lo puedo ver en 1 y lo puedo ver en 3. Entonces siempre es bueno tratar de definir dónde van a estar como los límites con doble línea y a lo largo también, para que no pasen distorsiones después en la textura cuando uno ¿cómo se llama? Lo trata de suavizar. Eh, el cojín. ¿Viste el video, Paula? ¿O no? Ese video del que hablamos hace poco. La clase, justo era un trabajo de Julio en el que hicimos cojines y parece que ahí habían varias cosas que te podían servir. La textura no sale porque la textura es un archivo que no se carga, no se guarda dentro del Maya. Mira, si yo tomo el objeto, mira, una cosa importante. La escena en algún momento se te va a empezar a poner un poco inestable quizás, ¿ya? Y puede ser porque los modelos que tú tienes están teniendo un registro de todo lo que has hecho para modelarlo. No, ese no. Ese tampoco. Ah, parece que era el puro cojín. Entonces es bueno ir de vez en cuando a Edit, Delete by Type y History. Para borrar los registros, entonces acá yo también puedo acceder después rápidamente al material, si no tiene tantos nodos. Y le pusiste la textura al color, pero si yo pincho, acá dice que esta textura está en usuarios, Paula, pictures, almohada, y yo no tengo esa ruta, po. En mi computador no existe, ¿verdad? Lo que tendría que hacer yo es revincularla. Así que si quieres sube las texturas y las puedo revincular, ¿ya?
porque no aparecen. Si no las conecto ahí, no van a aparecer. Esa es la razón, ¿ya? Vaya, parece que Y por ejemplo, se siempre le que... conectaron ¿Cómo? automáticamente de nuevo el link de Google Drive para poner mi trabajo. ¿Qué pasó, Julio? Mándame el link de nuevo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Pero qué te pasó? Me desconectaron automáticamente. ¿Quién? El internet inestable. Ya, pues, te envío te envío el link. Me parece que... Aquí está. Esas dos texturas son, Paula, almohada y fondo de madera, ¿cierto? Mira, por ejemplo, una cosa importante. eh, nunca va a guardar la textura, ¿ya? Nunca la va a guardar. Entonces tú necesitas crear un directorio con las texturas ordenadas, ¿ya? Porque ¿qué pasa? Aquí son dos texturas, yo las puedo ir a vincular manualmente. Pero si tú tienes 100 texturas, tendrías que hacer eso 100 veces, ¿no? O 200 texturas. Porque puede ser los archivos donde hay una ciudad, donde hay un personajes, va a estar la textura del jeans, de la polera, de la cara, va a estar las murallas, todo. Pueden haber cientos de texturas. Y entonces, manualmente, eso no se puede cómo hacer. Voy a... voy a... Voy a hacer algo que podría hacer, si es que a ti te vuelve a pasar eso, ir al, ir a tu escena, ¿ya? No me encuentro las texturas, entonces aquí donde dice Windows, hay un panel que se llama FilePath Editor, ¿ok? ¿Te fijas que aquí está en rojo? Bueno, en el chat. Está en rojo porque me dice que esa ruta no existe, ¿ya? No existe para que encuentre esas de ahí. Almohada, fondo de madera. Entonces tú le puedes decir con el botón derecho que quieres hacer un nuevo vínculo. Entonces yo voy a buscarlas a la nueva carpeta que puse, que está en Downloads, Paula, texturas. ¿Viste? Y ahí aparecen las dos. Por si hubiese tenido 10, hubiesen aparecido las 10. Si hubiesen tenido 100, aparecen las 100. Lo que tú hiciste igual está bien. O sea, fuiste ordenada en realidad. Porque tú tenías todas las dos en realidad, pero si hubiese tenido varias guardadas en una carpeta
en carpetas distintas. Por ejemplo, una estaba en el escritorio, otra estaba en mis documentos, otra estaba en un pendrive, otra estaba en otro lado. Aquí no funciona, ¿ya? Pero como tenías todo en una sola carpeta, aquí es fácil. Entonces, El cabrón me está llamando para alfa iPad pedirme y mascarillas de hombre y no me quieren mascarillas. ahí hay un... Así que voy a tener que ir a ver la máquina. ¿Cuándo te la traen la máquina? ¿Mm? ¿Cuándo tenés que ir a buscarla? No, si presupuesto primero. Voy a mutear aquí un poco. ¿Se entiende, no? Lo que pasó, Paula. Eso está bueno porque si tú trabajas con alguien y te dice, oye, envíame esto, y resultó que al final no le llega nada de las texturas, es un problema. Tienes que saber que las texturas no se guardan en el mail. Solamente las llama desde otro lugar. Ahora, tú me preguntas por ese cajón. ¿Es el cajón que me dices tú que se puso negro? Mira, seguramente voy a poner aquí un plano. Tú extruiste. Mira, ese plano lo voy a dividir. Perdón, lo voy a... ¿Sí? ¿Sí? Ese plano, si tú lo extruyes, ese plano tiene una dirección, ¿ya? Para arriba. Y a veces los objetos, cuando uno los extruye, por ejemplo, esa cara, si yo lo digo que quiero extruir, lo voy a hacer hacia arriba, y si lo hago como el sentido inverso, se pone como de otro color, ¿no? Generalmente se pone negro. Esa podría ser una razón, ¿ya? Si yo lo extruyo para el sentido de la cara, está correcto, pero si no, lo hace de manera invertida y la cara se pone negra. Que me tinca que te pasó con este, ¿ya? Para arreglar eso, tú tendrías que poner aquí donde dice Display Reverse. Ahí se ve bien, ¿ya? En ese caso, era por la instrucción, que tú lo hiciste como en ese sentido. Ahora, en este caso de aquí, se ve distinto al otro, entonces me tinca que aquí hay como dobles caras en algún lado. O no sé, a ver, voy a probar al hacer un reverse. No. ¿Qué material tiene? Este tiene un material, ese material, ¿no? Arnold. Parece que no tenía nada malo, Paula. Solamente había que refrescar un poco, puede haber sido por los nodos ¿cómo se llama? Del historial. Pero ahí tienes una razón, pues ya. Cuando uno extruye en un sentido que no es el de la dirección de la cara, se va a poner negro. Y tendrías que ir entonces a donde dice Match Display, Reverse. Y ahí va a tener el objeto bien resuelto. ¿Qué te ha parecido como el ejercicio? Por ejemplo, ¿qué es lo que más te costó? ¿La forma orgánica, la silla, por ejemplo, te costó o no?
Yo no sé si tengamos más ramos después juntos. Nos quedó pareja por los lados. Pero si llegamos a tener, voy a tratar de enseñarles cómo a esculpir. Bueno, a tratar de hacer un personaje en definitiva. Y ahí a lo mejor ya va a tener un poco más de noción como para hacer esto. Porque ahí es necesario ya un poco más de trabajo de volúmenes, ¿ya? Que se podría construir como esculpiendo. El Maya tiene unas opciones como de escultura, que están aquí, por ejemplo, hay unas brochas, que son brochas para esculpir. Pero hay programas específicos para esculpir, ¿ya? Hay programas que son profesionales. Ese sería bueno que pudiésemos aprender después, como el ZBrush. ¿Han escuchado hablar de esto? Yo ya lo descargué, vi al Seba Andrade usarlo la otra vez por una historia y fue como, oh, yo quiero aprender eso. Y ahí ¿Sí? me puse lo descargué, pero todavía no lo he probado. ¿Todavía no Como lo prueban? que, no, por lo menos yo no. Bueno, yo tengo videos de esto. Bueno, hay miles de videos en realidad, pero yo tengo videos como de clases. Pero es de otro mundo. Necesito una tableta, casi por obligación, ¿ya? Pero en definitiva, lo que uno hace ahí ya no es como modelar vértice por vértice, sino que, mira, por ejemplo, tengo esa pelota y con una brocha de escultura, que obviamente las de Maya no son como tan óptimas, pero igual se podría llegar a hacer algo, ¿Profe? ¿sí? Se podría considerar, o sea, se puede pensar como que ZBrush es mejor que Maya. No, 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 yo creo... Mira, es que son dos mundos distintos. Mira, por ejemplo, acá yo voy a dar una forma sin preocuparme de la topología, ¿ya? La topología es una cuestión fundamental en la producción de 3D. Pero este programa de ZBrush está pensado en esculpir, no en dar forma a algo. ujú. Mira, por ejemplo, ahí tengo, no sé, ponte tú la nariz. Después aquí voy a tirar eso como para arriba y voy a ir tratando de hacer como un volumen. Un volumen, ¿ya? Como en la cabeza esta. Si quieres después te puedo pasar los videos si te gusta, como para que vayas practicando después solo. Pero supongamos que tenemos acá ahora un volumen para la cabeza. Estoy teniendo nada de cuidado en topología. Solamente quiero llegar a una forma que me permita tener como una base de la silueta, más o menos de lo que quiero. Bueno, ya. Supón tú que estas cosas de acá yo las quiero detallar ahora. Tengo como una base, ¿ya? La voy a exportar como OBJ. OBJ es un programa, un objeto, es un formato universal. Lo abre cualquier programa de 3D, ¿ya? Cada vez se lo voy a poner. Y este programita, el que estábamos hablando,
se los voy a dar como, o sea, lo estoy nombrando como una especie de introducción nada más, ¿ya? Ojalá que podamos seguir y podamos aprenderlo después del otro semestre. Pero se lo explico porque es parte del modelado también. Se modela así, ¿ok? Es otra interfaz, no está preparado para animar, solamente para esculpir. Maya es un programa gigante. Pero si es mejor o peor que Maya, bueno, para esculpir es mejor, es el mejor de todo. Pero claramente no es como software tan completo como Maya. ¿Dónde dejé la famosa? A ver. Luego lo voy a exportar. Documentos. Y acá lo quiero exportar. No sé qué diablo le pasó. Aprovechando de que, bueno, estamos viendo cosas de modelado. Los métodos que nosotros estamos aprendiendo son métodos como bien de introducción. ¿Ya? El modelado como más avanzado se tiene que hacer quizás con otras herramientas. Por eso es que aquí vamos a ver mis documentos. Ahí está la cabeza. Bueno, yo me traje un volumen, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el método de modelado. Y aquí lo que yo voy a tener entonces es por ejemplo, un archivo donde yo voy a crear en este modelo ahora cientos de vértices. Por ejemplo, si antes tenía esa cantidad de vértices, ahora podría tener esa cantidad de vértices. Aquí Maya ya sería imposible tratar de moverlo, ¿cierto? No hay computador que soporte tampoco. Porque este programa es como si ustedes tuviesen Photoshop, pero para una producción tridimensional. ¿Me entiende? Funciona en relación a píxeles, no a vértices en un espacio. A esta cosa voy a hacer aquí un mirror. Bien. Y bueno, aquí vamos a tener la posibilidad de, ahora sí, esculpir. ¿Cómo era el toro este? Es como un búfalo, ¿no? ¿Se fijan? ¿Quién lo estaba ocupando, perdón? ¿Me habías dicho tú? El Seba Andrade. Sí. ¿Te fijas? Aquí es como si tú dibujaras encima del mono. Lo voy a hacer rápido y bien feo, ¿ya? Pero ahí van a ver ustedes que este otro mundo dentro de lo que es el modelado,
¿Ya? Un adelanto a lo que podría ser, o a lo que deberían aprender también. Tienes que aprender esto porque esto es lo que se ocupa como en los estudios. Para hacer modelados como más orgánicos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá voy a tirar esto. Loco, ¿no? ¿Les gusta? Sí, está bacán el programa. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que si yo me llevo esto a Maya, ¿cómo lo voy a animar? ¿Cómo lo voy a animar esta cosa? ¿O cómo lo voy a texturizar? Si me imagínense, ¿cómo le voy a hacer V a esta cuestión? ¿No? Ahí nomás, no me voy a demorar más. No me voy a demorar porque no es el caso. Pero bueno, ahí tenemos un, un volumen y se puede llegar a que quede súper. Bien, tengo todos estos vértices. Tengo todo esto, este volumen. Y bueno, de vuelta para Maya. Lo necesitamos poner en esa pieza. Hacer V para ponerle textura. Bueno, lo exporto. A este lo voy a poner cabeza 2. No, espérense, antes quiero asegurarme de una cosa. Cabeza 2. Bueno, así partió. Así volvió. No está muy fácil de hacer Vs, ¿no? Y podría tener mucho más vértices si es que yo quisiera hacer mucho más detalles. ¿Ok? Pero, y en la versión 2000, de la versión 2019 en adelante, existen herramientas que se llaman herramientas de retopología o autorretopología. Es decir, yo podría reconstruir este mono como que redibujándolo encima o tomándolo como base. Por ejemplo, aquí yo tengo una herramienta de retopología y voy a decir que me cree una versión de bajo poligonaje de esto. ¿Se fijan? Quedó como modelada como si yo lo hubiese, o sea, con una topología que no es tan densa, como la otra, ¿no? Entonces,
esta cuestión ahora se podría texturizar, hacer V y texturizar. Me quedó como muy bonito el búfalo, sí. Discúlpame, Paula. Hice muy a la rápida. A ver, ¿cómo puedo poner mejor la simetría en esto? Ahora sí, yo podría volver a hacer un proceso como normal de modelado, como el que hemos estado tratando de hacer en estas clases, ¿cierto? En estas clases como de la primera parte de introducción. Una cosa que no les mostré, creo. Esto de modelar por selección, ¿lo vimos o no? Cuando yo podría tomar unos vértices y ampliar para que se muevan también como los vértices que están... Creo que usted lo usó en algún momento, pero así como que lo viéramos, no. Por ejemplo, si yo quiero mover algo, este movimiento va a ser como... voy a mover solamente lo que tengo seleccionado, ¿ya? Si ustedes quieren que esto tenga como un rango de selección un poquitito más flexible, para que por ejemplo se mueva un poco más orgánico, tienen que presionar la letra B. La B, y se va a activar esto, y con la letra B presionada me voy a mover de lado a lado, para allá, para acá. ¿Ya? De izquierda a derecha, y eso se va a ampliar, entonces voy a poder mover algo mucho más flexible, ¿Profe? o no tanto, ¿sí? ¿Cómo hizo para que a los dos lados se seleccione al mismo tiempo? Activar la simetría. Por ejemplo, mi personaje está en la mitad de la escena, ¿ya? Ujú. Entonces, acá, o con el, por ejemplo, con el botón derecho, un botón izquierdo, perdón, con la W y el botón izquierdo, o con la E y el botón izquierdo, o con la R y el botón izquierdo, cualquiera de los botones para seleccionar los manipuladores, aparece este menú. Entonces, por ejemplo, uno dice ahí, simetría, y la activa. Ah, ya. Entonces, agarra un solo lado, ahí la desactivé. W, botón izquierdo, simetría, y el activo. Me va a agarrar el otro lado, ¿cierto? Ah, ya, ya, ya. Entonces ahí podrías solamente trabajar en un lado y ahí va a funcionar bien. Pero bueno, volvamos a lo que tiene que ver un poco con una suerte de ya de cierre, de conclusiones de lo que ha sido esta parte de herramientas 3D, ¿ya? Lo que hemos aprendido en realidad es como lo más elemental, ¿cierto? Ahora, con este pequeño demo, ustedes se dan cuenta de que hay toda una cosas que todavía nos faltan y con las que podrían llegar a ser cuestiones mucho más increíbles. Sobre todo pensando en producir personajes. La animación sin personajes
no se concibe mucho, ¿cierto? Pero bueno, estamos partiendo. Y una de las cosas que vienen después es un poco manejar la escultura y manejar estas herramientas de retopología porque ayudan bastante a hacer las cosas más simples. ¿Verdad? Y el proceso ahora va a ser igual que el de los UV que estuvimos practicando, ¿cierto? Uno hace una proyección, uno dice dónde voy a querer que esto, por ejemplo, se corte. Para definir ciertos UVs, poder texturizar este bicho. Solo que ahora voy a tener formas más orgánicas, ¿no? Pero igual, es lo mismo. Split. Ah, ¿por qué me agarró todo eso? Split ahí. Aquí en la cabeza, quizás por atrás. ¿Verdad? Por atrás, para que no se note la textura, si le vamos a poner textura. Hay algo raro con este mono. No sé. Extruía algo, parece, yo me equivoqué. Y unfold. Casi lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Ah, es el V de una mesa, de una puerta, de una pared. ¿Cierto? Y un split, por ejemplo, a lo largo del cuerno. Lo mismo. El V es como algo que no depende tanto o sea, que técnicamente es muy similar siempre. La diferencia la hace el volumen y uno tiene que decir, bueno, ¿dónde quiero que esta cosa se vaya separando para poder hacer este unfold y que se estire el modelo de tal manera que me permite proyectar una textura en él? ¿Verdad? Lo mismo, modify unfold. Modify unfold. Bien. Entonces, Paula, si buscas una textura como de cuerito, no sé, eso es como un pelo. ¿Dónde iba esa? Iba por el lado de acá. Lo voy a dejar ahí por si la quieres ocupar. Tú le haces la base. Eh,
¿Se entiende un poco? En lo que estuvimos concentrados en este semestre fue en entender un poco los cimientos de la producción. Sabemos que podemos producir agarrando vértices, moviéndolos y qué sé yo. Eso es lo que se anima. Si no tuviéramos este formato o esta manera de tener modelos, no podríamos animar. Porque como les dije, no podríamos mover para hacer una forma orgánica distinta a esto que son como cuadradas. No podríamos mover tantos vértices. Están, ¿cierto?, estos programas extras para esculpir y así tú después tienes la posibilidad de reconfigurarlos o reconstruirlos para que sean optimizados para animación. ¿Ok? Así que bueno. Muy bien por el avance. Si no te gustó la silla, bueno, hay que tener un poco de paciencia nomás acá para mover los vértices. Si quieres mover, por ejemplo, ese vértice en esa línea, tú puedes decir W, botón izquierdo, Axis, Custom, Set Edge, pinchas. Oh, no me está pescando. A ver si me funciona ahora. W, botón derecho, Axis, Custom, Set Edge. No, voy a quedar como de mentiroso. Lo que debería pasar es que si yo pincho el Edge, el manipulador se acomode para que yo pueda moverlo exactamente en esa, con precisión esa dirección. Pero en todo caso debe ser mi malla que está medio mareado, ya lo he ocupado mucho. Así que hay que tener paciencia nomás acá. Para ajustar, yo no encuentro que esté mal la silla. Después de arreglar, esto, podrías poner con Insert Loop Tool una línea aquí cerca, por todo ese borde. Otra línea por acá. ¿Verdad? Porque así cuando le hagas el smooth va a quedar el borde como más definido, ¿no? Como más marcado. ¿Mm? Profe, una duda. ¿A todas las cosas que uno hace tiene que hacerlo smooth? Generalmente en animación sí, po. Porque por ejemplo esta silla, tú la renderizas así, se va a ver como un videojuego. Sí, no, pero me pregunto, por ejemplo, una mesa que es cuadrada, de patas cuadradas y todo así, súper cuadrada. ¿Es necesario hacerlo smooth? No, pero generalmente casi, excepto los muros, casi nunca va a tener un diseño tan... Por ejemplo, esto tiene como diferencias en su esquina, son redondeadas, ¿ya? Son modelos que tienen un borde que no es recto absoluto. En realidad casi nada es recto absoluto. ¿Ok? Entonces, uno lo hace porque si no se vería como todo así, como una caja. Ujú. Ahora, en una producción, por ejemplo, si tú tienes eso y lo ves desde esta distancia, bueno, la puedes hacer así. Pero generalmente el personaje puede estar sentado desde aquí, tomando agua, viendo tele, y a lo mejor va a haber una toma, y esta cuestión sí se va a ver como una caja, y
Y nada, pues hay que tratar de que los modelos sean lo más como parecido, o sea, que no parezcan una geometría primitiva. Y ya, darle un bisel o una madera, le empieza a dar, le quita eso de ser una caja nomás bruta. Pero depende de la toma, depende de donde uno lo va a ver, pero generalmente todos los modelos vienen preparados para que sean smoothiados. Sobre todo por los procesos de render, por ejemplo, de repente hay, imagínate que un living es como 10 de estas escenas, ¿ya? Y tenéis que y hay lámparas y todo, y tenéis que mandarlo a una granja para que renderice. Lo agarran, ponen un script para que todo se suavice y te va a salir en el render después esto. ¿Cachai? Una vez a mí me pasó, estaban haciendo un comercial y había una cámara así y de repente se veía la mesa así y se perdió todo el render. Hubo que hacerlo de nuevo. Porque, aunque haya sido sencillo el modelo, no se le hizo, no se preparó como para que sea como así smoothable. Jodido, ¿no? Pero así es. Generalmente todas las cosas uno las modela como pensando en que se van a suavizar. Bueno, parece más cabeza de chancho que de búfalo, pero si la quieres ocupar, Paula, ahí la voy a dejar. De lejos se podría ver, para no perder, porque no, para que tenga sentido esto. Ahí te voy a dejar una OBJ. Bueno, ¿nadie más subió? Lo que sí nos compete es el tema de la luz, de la iluminación, ¿verdad? No sé cómo estaba este trabajo en cuanto a iluminación. Las últimas clases estuvimos viendo materiales nomás, ¿no? Este tiene materiales de Arnold, eh, Paula, ¿no? Tiene un Domlight. Bueno, generalmente, cuando uno presenta un proyecto o cuando uno trata de generar un ambiente para una animación, no, que no quede todo blanco nomás. Bueno, la luz te puede ayudar un poco.
Vamos a ver por qué. Mira. Cuando uno hace un set, ¿cierto? Para un corto, generalmente lo que va a importar va a ser el producto final. Y en el producto final, nosotros tenemos que pensar que la luz es un elemento trascendental para contar una historia. Por ejemplo, esta es una película como de terror, ¿no? Esta es como una película de terror, donde hay poca luz, o donde hay como contrastes de luz, o donde, por ejemplo, hay luz de determinados ángulos que, que de alguna manera tienen que ver con la carga narrativa. Hay hartas cosas que entran en juego acá. Por ejemplo, la atmósfera la va a definir, por ejemplo, la hora del día en que sucede la historia. ¿Por qué? Porque uno puede situarse en la situación solamente viendo la escena como es. ¿Se fijan, por ejemplo, aquí donde llega la luz? El sol está a un costado casi lateral a las personas y es súper naranjo todo. Y entonces, aunque tu textura sea azul, la luz va a incidir en eso y se va a ver como medio naranjo todo. Si fuese otra hora del día y la luz, por ejemplo, estuviese arriba, la luz solar llegaría al techo y todo lo que iluminaría por el lado sería como el cielo. Entonces aquí ya no se vería naranjo, se vería como azul. ¿Verdad? Si está nublado se va a ver más gris o más blanco. Si hay luces artificiales, va a haber como un mundo de fantasía, porque no va a ser el cielo normal, sino que va a ser las luces que nosotros podamos crear. Eh, Van a haber, por ejemplo, cosas que van a interrumpir la proyección de la luz. Y bueno, en definitiva, son como esos factores, ¿ya? Cuando se hace una producción, hay un artista que desarrolla una paleta de colores que tiene que ver con los estados de la película. Como como la introducción de la película, el desarrollo de la película, según la curva de intensidades, ¿cierto? La tonalidad de la película también se va a trabajar de esa manera, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes buscan, hay un libro de Pixar que se llama el Color Script de todas las películas de animación de Pixar. Vienen como en este formato, donde está, por ejemplo, la introducción, la curva de desarrollo, el desenlace, y tienen una carga, ¿cierto? Importante. Y se trabaja eso, primero que todo, se trabaja así a lápiz, cómo es que nosotros deberíamos ver cada uno de las tomas, cada cuadro de la secuencia. ¿Se fijan aquí? Lo define un artista, ¿ya? Que tiene un bagaje cultural en relación a películas, fotografías,
alocaciones. Ese es como el estudio un poco del artista de concepto. Y bueno, nosotros tenemos que transcribir eso, ¿no? Por lo tanto, de acá nosotros podríamos ver que hay una luz un poco naranja, que llega desde algún lado. Entonces, por ejemplo, si yo miro las sombras, son sombras difuminadas, pero por ejemplo aquí se están proyectando hacia allá, hacia como la pared de atrás, ¿cierto? Y alcanzo de ver. Aquí veo una luz como media amarilla, por lo tanto un poco más artificial. Aquí también tengo una lamparita, ¿cierto? Entonces, uno empieza a hacer esta escena con ese criterio. Veamos. Olvidémonos un poco del domo. Voy a hacer un render. Voy a tratar de modelar este para allá. Solo para mostrar un poco las luces, ¿ya? Después, el UV de esto lo tengo que reajustar porque se estiró ahí la madera. Entonces, ahí, para que no se estire el piso. Bien, por ejemplo, voy a crear un render desde este ángulo. Si ustedes quieren una cámara de render, la pueden crear acá, cámara, create cámara, y tienen una cámara específica, que ya no es la perspectiva. Entonces, por ejemplo, aquí en paneles ahora tengo la cámara que acabo de crear y la perspectiva. Esa es mi cámara. Por ejemplo, ahí yo definí una cámara, la que voy a animar, etc. ¿Ya? Cuando uno hace un render, por ejemplo, acá en esta pestaña del render settings, una, una de las cosas que pregunta es, ¿cuál es la cámara de render? Entonces, por ejemplo, ahí yo le voy a poner la cámara que acabo de hacer yo. ¿Y cuál es el tamaño de la imagen? Y que uno lo define, ¿cierto? Ya vienen algunos presets, porque generalmente es HD, pero ahora con los nuevos televisores y las nuevas plataformas tenemos formatos que son ya ridículamente excesivos. 4K, 8K, así como 8000 por 8000 y tanto, es demasiado. El más común hasta ahora es el HD, Full HD. Bien. Entonces, por ejemplo, el domo tiene una sombra que no está definida. Deja sombra por todos lados y en todas las direcciones. ¿Cierto? Esa es una de las principales cosas que juegan en contra.
Si yo quiero crear una luz como... Voy a bloquear. Espérenme. Esa es la cámara 1. Si yo quiero, por ejemplo, tener una luz que tenga alguna dirección particular, la luz que voy a ocupar es en el Arnold este que dice Light, Area Light. ¿Ya? Y me va a crear como un foco que yo puedo direccionar, ¿cierto? Rotándola. La puedo ubicar, la puedo rotar. Y por ejemplo, vamos a ver acá que hay sombras hacia el muro, no tan definidas, pero hay sombras hacia el muro. Entonces, por ejemplo, las partes de los modelos de estas áreas son las más claras, ¿no? No es todo el modelo igual. Hay partes, ángulos, donde llega la luz un poquitito con mayor intensidad que el resto. Entonces, me da la sensación de que desde este lado llega la luz con mayor intensidad, ¿no? Cuando nosotros queremos probar la luz que estamos haciendo, bueno, podemos ir haciendo render, así como ahora, render y render y render. Pero una manera de visualizarla un poquitito más rápido, ¿cierto? Es ocupar una visualización que tiene Arnold acá, que es un render propio de Arnold, y que intenta hacerlo en tiempo real, pero obviamente no lo logra. Pero para calcular cosas funciona bien porque no es buena calidad, pero uno ya tiene la idea más o menos desde dónde, cómo va a llegar la luz, cómo va a estar direccionada, etc. Por ejemplo, si yo quiero ver eso, voy a ir aquí al Arnold, se abre esta pestaña, y voy a poner aquí Play. ¿Verdad? Las luces en Arnold son muy débiles. Si yo, por ejemplo, a esa luz que acabo de crear, está calculando en tiempo real, por eso se pone como torpe. Si yo a esa luz le pongo una intensidad mucho mayor, le voy a poner 300. Ahí se empieza a ver algo, ¿no? Aquí yo tengo un poco el peso de esa luz que se va a definir según la escala, por ejemplo, la distancia que hay de los objetos, la intensidad y la luz, y estos dos parámetros que tienen que ver con qué tan potente es ese foco. ¿Ya? Hay una luz, por ejemplo, que podría ser mucho más, o sea, este valor lo podría llevar a un exponente. Si yo lo subo a 2, a 3, es como que estoy haciendo ahora 500 por 500 en intensidad. Pero eso me va a saturar en algún momento la imagen. Es como, por ejemplo, el sol, cuando está muy fuerte, cuando no hay nubes, la luz del sol llega como sin ningún filtro que la interrumpa, ¿verdad? Llega pura, absolutamente intensa. Entonces, por ejemplo, puede llegar a verse algo como medio sobreexpuesto a algún lugar, ¿cierto? En cambio, si yo no tengo esa fuerza, pero aún así incremento un poco la intensidad de la luz, lo que voy a hacer es que voy a ir aclarando un poco
pero sin llegar a ese nivel de como sobresaturar el resultado de una escena. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver que la luz llega desde determinado ángulo y hay una sombra. Entonces acá nosotros estamos produciendo un poco eso, ¿cierto? Estamos produciendo un poco esa dirección. Voy a poner stop. Aquí hay como una caja metida acá al fondo. Lo voy a poner así. Y si no estoy equivocado, atrás de la caja hay como una lámpara, creo, ¿o no? Pareciera ser. Entonces, bueno, voy a poner una luz. Voy a poner una luz ahí. Que sea como de una ampolleta. No tengo el modelo de la lámpara, pero supongamos que está el foco prendido aquí atrás de esa caja. Bien. La luz, así como la tengo originalmente, primero que todo está súper intensa, ¿no? Está súper intensa y está como direccionada hacia arriba. Entonces, lo primero que voy a hacer es bajarle un poco el nivel de intensidad. Le voy a dar 300. ¿No? Porque esa luz es como ahí nomás. Pero bueno, tiene una proyección, ¿ya? A las luces nosotros también le podemos cambiar la forma. Por ejemplo, aquí donde dice que la luz es cuadrada, por ejemplo, yo voy a poner que sea como un disco. Más redondita. Y va a proyectar, ¿cierto? Ahora como un aura. Una de las posibilidades, ¿cierto? Es que también le podemos cambiar un poco la forma a eso. Y en el color de la luz, nosotros podríamos cambiar el color por temperatura. Cuando está en este valor, está como en una temperatura neutral. Si yo la subo, van a ser tonos de temperatura más fríos, es decir, más azules. Si yo lo bajo, van a ser más cálidos, del amarillo hasta el rojo. Entonces, por ejemplo, una lámpara es un tono más cálido. Lo voy a bajar. ¿Se fijan? Como se va poniendo más cálida y artificial al mismo tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a bajar un poco la escala porque está alumbrando mucho. La escala juega un rol importante. Que se demora esta cuestión. Le voy a poner stop para poder calcular bien. ¿Ya? Le voy a poner 0,2.
Y le voy a bajar la intensidad. Una ampolleta nomás. ¿Cuánto será? ¿100? Mejor. Y menos potente, a 1 nomás. Voy a ponerla bien baja. O más alta. Y mucho más baja en la exposición. Oh, me equivoqué. Era 0.25. Le puse 25 y puso todo como negro. ¿Alguien había escrito en el chat o no? Supongo que sí. Pero no estoy seguro, la verdad. Si yo lo quito, ahí voy a tener un resultado con la escala. Y ahora, si aumento la escala, va a tener la repercusión a la escala, sí. Si lo tengo activado, Profe, no juega entra la escala. profe, Ajá. se me cortó de nuevo la conexión, pero esta vez tengo problemas como para reinstalar Zoom. ¿Estás complicado con el Zoom? Sí, Bueno, ¿qué les parece? qué mala Lo de la suerte, ampolleta. qué mala suerte. ¿Ok? Entonces, según la imagen, tenemos acá una luz. La lámpara de acá no sé si tiene luz. ¿Tendrá luz? No estoy seguro. Pero lo vamos a poner también igual. ¿Ya? Y más pequeña. Y más pequeña, ¿ya? No me voy a tener las luces fotométricas porque ahí necesitamos otros archivos, pero esto es como una manera de poder ya definir un set como simple de iluminación. Creo que el disk es el mejor acá. Bien. A ver. Bueno, en disk, imita sombras, todo lo demás está bien. Desde cierto punto hay una luz que es un poco más cálida también, pero externa, ¿ya?
Esto puede ser producto de que por acá tú tengas como una puerta. A mí me tinca que aquí, cuando uno dobla, hay algo rojo que es el que da como este rebote, ¿ya? Cuando uno, por ejemplo, tiene un elemento de determinado color, eso va a incidir también en la iluminación general, y por eso es que se considera, ¿cierto?, el rebote de la luz en iluminación en 3D como, con un concepto que se llama iluminación global. Y uno en los motores de render, en el Arnold puede, no sé, es medio automático, pero los otros motores puede activar o no el GEI, ¿cierto? Y eso quiere decir que la luz que uno está de alguna manera proyectando, también como, como rebota sobre un objeto de color, eh, eso que uno calcula como directamente también tiene una repercusión, se devuelve con el tono del elemento y así. Por ejemplo, si esta pieza me parece que tiene como una proyección hacia afuera. Supongamos que esto tiene un muro, ¿ya? Aquí. Que tiene como este material, no sé qué material es este. Ah, un Lambert 1 nomás. Pero acá tiene una puerta que es de otro material. Es como café, no sé. Voy a poner ahí. Sin negra especular. Bueno, esos tonos también van a ayudar un poco a la iluminación general de, de esta escena, porque van a rebotar esos colores. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ahora ya tenemos la luz artificial, tenemos la luz direccionada y tenemos los tonos cafés de esa puerta. ¿Cierto? Obviamente que si la puerta hace eso, importa mucho de qué color es el techo y todo lo demás. ¿Ya? Si por ejemplo a esta yo le pongo un color amarillo, fíjense cómo impacta en la iluminación como del lugar, de ese punto en particular. Si la pongo morada, ¿no? Es importante. Entonces, por ejemplo, acá a mí me da la idea de que existe que esa luz es propia del color de una puerta o de un mueble que hay escondido que no se alcanza a ver. Entonces, por ejemplo, ahí la voy a poner. Quizás más atrás, ¿ya? Y bueno, el techo debe ser claro porque no tiene otro tono como particular, ¿ya? Pues supongamos que es medio gris.
medio gris. ¿Ok? Lo voy a poner con las caras apuntando hacia donde está el entorno. ¿Bien? Entonces voy a tener el techo. Le voy a asignar un material. Mejor un poco gris. ¿Ok? Y bueno, voy a tener un conflicto seguramente. ¿Qué pasa si yo tengo una escena donde esta cuestión me va a molestar? Me va a molestar, y en algunas tomas lo necesito, en algunas tomas no. Quiero mostrarles cómo se manipula un poco la posibilidad de ver o no objetos en relación a una cámara. En este caso lo voy a ocupar, pero porque me va a ayudar a definir una atmósfera un poco más general de la habitación, porque ahora está el tono gris que emite, ¿no? Le voy a quitar el specular. ¿Ya? Lo voy a hacer un poquitito colorado también para que dé un poco más de calidez. Entonces, primero que todo, le llega la luz acá, súper feo. Si yo tuviera que tener una toma así y no quisiera que la luz le llegue así de feo, o quisiera que no se vea, pero que sí esté para que emita ese tono un poco más café sobre el rebote de la luz. Bueno, lo que uno puede hacer es lo siguiente. Todas las geometrías tienen estados de render. Por ejemplo, si yo tomo esa geometría y voy aquí donde dice Shape, en el estado de render, uno puede decir, por ejemplo, que no sea visible para reflexiones. Ahí está, de alguna manera, recibiendo luz Acabo de mandar mi trabajo a través de Gmail para que lo juntes todo en una carpeta con mi nombre. para que lo junte. Sí, Ya. Puedo decir, por ejemplo, para que no me, ¿cómo se llama? No sea visible, pero que siga jugando como su papel de iluminación, esto, ¿ya? Quiero que no sea visible en la cámara, que exista, pero que no sea visible. Bueno, ¿para qué me sirve? Por si yo lo ocupo como iluminación global. Porque, por ejemplo, si yo a este elemento un segundo, lo dejo ahí y le cambio el color, por ejemplo lo voy a poner morado para que se note, hacer un render acá,
va a seguir, o sea, va a servir y va a emitir ese tono morado, ¿no? Acá está llegando entonces, por ejemplo, una... Mira, acá se ve bueno, como en la sombra, una radiosidad, ¿cierto? Que es de ese color, pero de un objeto que no está en la escena. No la veo, pero está ahí. ¿Ok? Entonces es importante, ¿por qué? Porque me sirve para iluminar. Me sirve para iluminar la escena sin que yo la vea, porque si yo pongo un foco de luz morado, por ejemplo, es poco natural porque es como muy direccionada, ¿verdad? Y estos son como rebotes de luz, los que estoy tratando de como llegar a conseguir. ¿Ok? Entonces, ocupé geometrías para iluminar. Esta la voy a poner más clara, o un café. Y entonces, a una geometría que yo lo ocupo para iluminar, le puedo decir que, bueno, que exista, pero que no sea visible en la primera visibilidad. Y que no emita sombra, por ejemplo. ¿Ya? Sencillamente que funcione ahí, que esté como un elemento de iluminación. Bueno, ahora, esta imagen tiene un poco azul por este lado, me imagino, ¿cierto? Que existe una luz o una ventana donde está entrando un poco la luz solar. Por lo tanto, acá voy a poner una luz, le voy a poner normalizar, o sea, desactivar normalizar para que funcione lo de la escala. Le voy a poner una temperatura mayor para que sea fría y una intensidad un poquitito más baja, ¿no? Porque si no va a ser como algo muy extremo y es como un tono medio celeste nomás el que hay por más frío que el que hay por este lado. Así que voy a probar con 500. O me quedó como una tarde de verano. La voy a alejar un montón y desde ahí voy a ir bajando entonces los niveles de intensidad. Voy a llegar a 200, ¿no? Como una luz secundaria. Bien, entonces ahí tengo un tono más frío, ¿no? Lo voy a ver aquí en el visor. Que sigue estando muy intenso. Así que voy a ir bajando un poco la exposición. ¿Ya? Y la intensidad en que llega. Yo creo que el color está bien. Miren, si lo pongo más arriba, va a ser más azul cada vez.
Entonces ahí tenemos una especie de luz como global que viene desde afuera, ¿cierto? Y que se mezcla un poco con esta que tenemos como principal, ¿no? Desde acá tenemos la primera llegada de luz. Tenemos un techo que ahora no se ve, que también me está emitiendo un poco de tonalidad, la puerta roja, las lámparas, y en definitiva, seguramente el muro de este lado es claro, entonces vamos a complementar con una luz como de relleno grande. Ahora sin temperatura, para tratar de aclarar un poco las partes donde hay sombras que todavía están muy definidas. Es importante que ocupen todos los materiales de Arnold. No tanto los Lambert, ni ese tipo de otras luces. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos mucho blanco, ¿no? Pero tenemos un set de iluminación un poco definido. Ahora, cuando pongamos colores, que en la imagen hay grises, ¿verdad? Vamos a bajar esta luz bajita. Y bueno, cada una de las luces que yo ocupé van a necesitar que nosotros, ahora aquí están los muros. A este le voy a poner un material de Arnold, no Lambert. Material de Arnold. Sin especular. Esto tiene un tono gris. Esto acá tiene un tono gris. Bueno, todo eso va, esas tonalidades de los elementos van a aportar, ¿cierto? A que de alguna manera se pueda igualar un poco lo que... Bueno, eso es parte de sombra y del rebote de ese elemento que es más café. La lámpara también es un poquito más amarilla. Es más café también. Bien. Esta luz la voy a dejar en, no sé, en 10. Y bueno, les decía que todas las luces van a aportar, ¿cierto?
en relación a su calidad, ¿cierto? A que este render sea sin tanto ruido, sin tanto grano, sin tanta poca definición, ¿cierto? Como en las sombras. Entonces, por ejemplo, donde dice samples de cada luz, sobre todo de la principal, la voy a aumentar. Esta lo voy a dejar en 4. Todas las voy a dejar aquí en 4. No tengo que aumentarlo mucho porque esto sube el tiempo de render. Pero es mejor, ¿cierto? Tratar de mejorar la calidad de las luces que hay, que el setting como general de la escena que se puede regular desde acá. No lo vamos a ver ahora porque con el setting, con la resolución de la luz ya es como, yo creo que es suficiente. Y bueno, veamos, pues las sombras deberían mejorar en calidad. Eh, cambia, ¿cierto? La definición. Ya no hay como tanto ruido, pero todavía es necesario subir un poco más las artificiales, sobre todo las que están en la lámpara. Yo creo que sí, estos tonos de las cosas de acá aportan bastante. El cubrecama no sé si es tan blanco tampoco, yo creo que igual tienes que poner un color en el cubrecama, porque si tú te fijas esto no es blanco absoluto. Por ejemplo, la mesa tiene un color y es como media reflexiva, ¿cierto? Eso influye, como vimos, en lo que hay como en lo que hay como en el resultado, ¿cierto? De lo que está pasando acá. Acá quizás hay una ventana, no llega la luz tan recta, pero sobre todo los elementos van a aportar, ¿cierto?, en los rebotes de la iluminación. Estos muebles de aquí son cafecitos. Son como de ese material, parece, ¿no? El Standard Surface 5. Son como de ese material. Acá podría poner un elemento como este, para que interrumpa un poquitito la luz. Mejorar la calidad de estas luces
como artificiales, ¿verdad? Que es donde más ruido había. Profe, ¿Sí? creo que yo mejor me voy. Una recomendación es que tengo que hacer el techo. Pero es que esto es parte de la clase, pues Julio, tienes que estar atento porque esto lo tienes que iluminar tu escena, entonces esto es contenido para que puedas terminar bien tu trabajo, ¿no? Ya lo sé, Estoy- pero he tenido una clase perdida. ¿Por qué? Una clase perdida por el internet inestable. Pero después la puedes ver, po. Pero me refiero a que estoy tratando de jugar acá con o sea, mostrar un poco los parámetros de iluminación, ¿cierto? Para tener para tener un render que pueda tener cierta relación a una referencia o pueda tener una iluminación que no sea como absolutamente plana. ¿Se entiende, no? El techo aporta en el tono de lo que va a conseguir, ¿cierto? Pero por ejemplo, ahora tenemos sombras, ¿cierto? Hay luces artificiales, hay rebote de Me luces de perdí, otros colores. me perdí la mayor parte de la clase. Sí, pero no te preocupes, va a estar como todo grabado. Pero en definitiva, esos son como parámetros esenciales que tú ahora los tendrías que utilizar según según tu referencia, cómo quieres iluminar un poco la pieza, ¿cierto? En eso podrías avanzar en la semana, ver la grabación, avanza en la semana para que la otra semana revisemos un poco el elemento, el, el setting más elaborado, ¿no? Bueno, y por último, ¿cierto? En todo, en toda escena generalmente hay como eh, espérame, hay como una suerte de atmósfera, ¿verdad? Donde hay luz, ¿cierto? Y hay partículas, eh, se genera una especie de eh, ruido o, o partículas que vuelan de alguna manera, interrumpen y se mueven a través de la luz. Y por ejemplo, esas son luces atmosféricas, esas son luces que generan como estos fog y estas cosas que le dan un poco más de realismo a las tomas. Bueno, si nosotros quisiéramos conseguir eso, por ejemplo las luces artificiales, lo que podríamos decir es que queremos en la escena, acá donde dice Arnold en el render settings, environment, queremos atmósfera, ¿ok? So voy a pinchar acá y voy a poner que quiero que se cree un atmosphere volume. En el render no va a pasar nada, pero si a las luces, por ejemplo, a las luces artificiales, yo les digo que sean un aporte a esa luz atmosférica, lo tengo que hacer aquí. Selecciono la luz y acá donde está su volumen, o en en el render general de ese nodo que acabo de crear, ¿cierto? Aquí voy y lo selecciono. Ahí, por ejemplo, me dice cuánto va a ser la densidad. Voy a poner 5. Y aquí yo defino cuántas luces van a influenciar para que, según esa densidad. Por ejemplo, si yo quiero las puras artificiales,
A esta de acá le pongo 0. A la de acá le pongo 0 primero. Y a la de acá le voy a poner 0. Y ahí voy a ir viendo si es que aportan o no volumétricamente las luces como externas. Profe, ¿Sí? en mi caso no era necesario poner tanto material a la habitación, excluyendo el hecho que se necesita un techo para tenerle casco. No es necesario poner tanto material. No era necesario poner tanto material ¿Por qué no? como muebles. ¿Por qué no? Porque esto sería complejo. Pero no se trata de que sea fácil o complejo, pues hay que ver hasta dónde puedes llegar. Sí, Eh, porque de lo contrario estaría abrumado. exactamente. Así que no, trata de conseguirlo hasta cuando ya realmente sientas que no puedes modelar No algo muy puedo seguir complejo. más. Exactamente. ¿Ok? Pero bueno, por ejemplo, aquí estamos viendo eso, ¿cierto? Cómo ahora son un elemento que genera como este foco. Es muy intenso lo que aporta cada una de estas luces, así que voy a ir y los voy a bajar un poquitito, por ejemplo a 0,3 nomás, a 0,3, pero quizá la de afuera también va a aportar algo. La más, la más azul. ¿Ok? Y bueno, ahí nos vamos a quedar con un poco cuáles han sido como los parámetros más elementales de las luces para poder hacer una luz un poquitito más relacionada a alguna referencia. Uf, esta que está afuera tiene que ser muy bajito, muy tenue lo que aporte volumétricamente. Si no se va a ver como neblina. Bueno, estimados, vayan viendo una referencia y tratando de iluminar, ¿cierto? Su escena para que tenga esta carga como, no realista, pero un poquitito más, no tan plana, ¿cierto? Como el domo. Ojalá que tengan luces artificiales para que hayan harto colorido, harta tonalidad, eh, un poquitito de luz volumétrica siempre aporta, un poco nomás, porque aquí yo estoy viendo que puse como demasiado. Eh, y bueno, así vamos a terminar entonces nuestro proyecto que va a definir en definitiva las notas, por nota por modelado, nota por presentación, o sea, cómo texturizaron, cómo iluminaron. Yo voy a hablar con Juan Pablo para que el otro viernes, en realidad sea nuestra penúltima clase, podamos tener todavía 2 semanas para poder hacer bien este, esta maqueta, ¿cierto? Este diorama, no sé cómo quieran llamarlo, esta isometría, y lo puedan tener ahí como su primer trabajo de modelado. ¿Ok? Entonces, bueno, eso. Sigan avanzando como
en su modelo, traten de implementar un poquitito de luz, que no sea la del domo únicamente. Eh, Tú particularmente, Paula, trata igual de darle un poco más color al cubrecama, yo creo, o la silla, porque siento que está como muy blanco todo, creo. Aunque sí, la referencia es bien blanca. eh, los elementos aportan bastante y faltan como elementos pequeñitos acá. Profe, ¿Sí? tampoco era necesario poner esa cabeza de Jack, ¿No? ¿La saco? porque en mi caso es una cosa inusual que poner. ¿Pero qué dices tú? ¿Que la saque de aquí? No, en mi caso no voy a hacer lo mismo. Ah, no, por supuesto que no. Sí, estaba un poco contándoles de otras posibilidades que hay para modelar, porque que en definitiva esto es como una etapa como súper de introducción, modelado poligonal de cosas como más rectas. eh, pero ese era como un ejemplo, así muy a la rápida de que después se puede complementar todo con otros programas. Lógicamente no es necesario que lo hagas, no te preocupes. No te preocupes por eso. Lo importante de hoy día era un poco revisar las nociones más importantes las propiedades más importantes de las luces para que puedan hacerlo en su maqueta. Bueno, así que bueno, voy a subir esto un ratito para que lo revisen si quieren, tú, Julio, sobre todo. Y como les digo, la idea es que la próxima semana sea como la penúltima, no la final. ¿Ya? Entonces Supongo. necesito avanzar poniendo un techo. Sí, desde el punto de vista de la iluminación te va a aportar, para que no se vea como todo gris, todo como una atmósfera negra que tiene la escena. La iluminación, el entorno cuenta. ¿Ves? Por ejemplo, ahí yo puse esa puerta porque para la calidez queda esa puerta en la referencia original. Pero, pero en definitiva es como parte del set de iluminación, poner o no las otras murallas que faltan, pero con esta propiedad, ¿cierto? De que no sea visible a la cámara, porque así tú lo puedes montar sobre un fondo o lo que sea, sobre un fondo para una presentación como de la imagen. Son las posibilidades que hay. Así que bueno, eh, nada, eso era lo de hoy. Espero que avancen estos días y nos juntamos el viernes entonces a corregir y ahí a definir el final del semestre, ¿ok? Bien, Pablo, Sebastián, Benjamín, Julio.
Paula. Me despido entonces. Y nos vemos el viernes. Entonces pongo el techo y qué más. Eh, haz un set de iluminación. O sea, crea luces para poder tener una atmósfera No en tu puedo, escena. no pude ver cómo se pone una luz. Pero en el canal de YouTube, donde siempre Graba, para eso graba, graba sí, la clase. claro, sí. ¿De acuerdo? Bueno, que tenga un buen fin de semana. Así que puedes revisar la clase y el viernes vemos qué tal. ¿Ya? Bueno, Chao. chao Julio. Nos vemos, que estés bien.